Conciencia en evolución, etapa infantil, madurez, vejez. Si miramos el desarrollo de la conciencia del alma, después de que nace como una unidad individual, pasa aproximadamente por 3 etapas internas. Estas etapas son independientes del plano particular de la realidad, planeta, dimensión, sistema estelar, que la conciencia elige habitar, o experimentar. 1. La etapa de la inocencia, paraíso. 2. La etapa del ego, pecado. 3. La etapa de la segunda inocencia, iluminación. Uno puede comparar estas etapas, metafóricamente, con la infancia, la madurez, y la vejez. Después que las almas nacen como unidades individuales de conciencia, dejan el estado oceánico de unidad que recuerdan como dichoso y totalmente seguro. Luego continúan explorando la realidad de una manera completamente nueva. Poco a poco se vuelven más conscientes de sí mismos, y de la forma en que son únicos, en comparación con sus compañeros de viaje. Son muy receptivos, y sensibles en esta etapa, como un niño pequeño, que mira el mundo con los ojos bien abiertos, expresando curiosidad e inocencia. Esta etapa puede llamarse paradisíaca, ya que la experiencia de unidad y seguridad, aún está fresca, en la memoria de las almas recién nacidas. Todavía están cerca de casa, todavía no cuestionan su derecho a ser quienes son. A medida que continúa su viaje, el recuerdo del hogar se desvanece, mientras se sumergen en diferentes tipos de experiencias. Todo es nuevo al principio, y todo se absorbe acríticamente, en la etapa infantil. Se inicia una nueva etapa, cuando el alma joven comienza a experimentarse a sí misma, como el punto focal de su mundo. Entonces, realmente comienza a darse cuenta, de que existe tal cosa como el yo, y el otro. Empieza a experimentar cómo puede influir en sus entornos, actuando sobre esta base. La misma noción de hacer algo, que surge de su propia conciencia, es nueva. Antes había una asimilación, más o menos pasiva de lo que pasa. Ahora hay un sentido creciente, dentro del alma de su poder, para ejercer influencia sobre lo que experimenta. Este es el comienzo de la etapa del ego. El ego, originalmente representa, la habilidad de usar tu voluntad, para afectar el mundo exterior. Tenga en cuenta que la función original del ego, es simplemente, la que permite que el alma se experimente a sí misma, plenamente, como una entidad separada. Este es un desarrollo, natural y positivo, dentro de la evolución del alma. El ego no es malo en sí mismo. Sin embargo, tiende a ser expansivo o agresivo. Cuando el alma recién nacida, descubre su capacidad para influir en su entorno, se enamora del ego. En el fondo, todavía hay un recuerdo doloroso, dentro del alma ahora madura. Recuerda el hogar, recuerda el paraíso perdido. El ego parece tener una respuesta a este dolor, esta añoranza, parece permitir que el alma se apodere de la realidad de forma activa. Intoxica el alma todavía joven, con la ilusión de poder. Si alguna vez hubo una caída en desgracia, o una caída del paraíso, fue esto. La conciencia del alma joven, quedó fascinada por las posibilidades del ego, por la promesa del poder. Sin embargo, el propósito mismo, de la conciencia que nace como almas individuales, es explorar, experimentar todo lo que hay. El paraíso, así como el infierno, la inocencia, y el pecado. Entonces, la caída del paraíso, no fue un giro equivocado. No se le atribuye ningún sentimiento de culpa, a menos que usted lo crea. Nadie te culpa, aparte de ti. Cuando el alma joven madura, hay un cambio hacia una forma de observar y experimentar las cosas, centrada en el yo. La ilusión de poder, mejora la separación entre las almas, en lugar de la conexión. Debido a esto, la soledad, y una sensación de alienación se establecen dentro del alma. Aunque no es realmente consciente de ello, el alma se convierte en un luchador, un guerrero por el poder. El poder parece ser lo único que tranquiliza la mente por un tiempo. Distinguimos una tercera etapa, en el desarrollo de la conciencia del alma. La etapa de iluminación, segunda inocencia o vejez. Tendremos mucho que decir sobre esta etapa, y en particular, sobre la transición de la segunda a la tercera etapa, más adelante en esta serie. Ahora volveremos a nuestro relato de las almas terrestres,
y aclararemos cómo encaja el despertar, de la etapa del ego, con la aparición de los seres humanos en la Tierra. Las almas terrestres, entran en la etapa del ego, la aparición de los seres humanos en la Tierra. La etapa en la que las almas terrestres, exploraron la vida vegetal y animal, coincidió con la etapa de inocencia, o paraíso en el nivel interno. La vida floreció en la Tierra, bajo la guía y protección de seres espirituales, de los reinos angelical y débico. Los Daves, trabajan en el nivel etérico, es decir, más cerca del mundo físico que los ángeles. Los cuerpos etéricos de las plantas y los animales, eran acríticamente receptivos, a las energías madres, cariñosas y nutritivas, del reino angélico y débico. No tenían ninguna inclinación a liberarse, o irse y encontrar su propia manera de hacer las cosas. Todavía había un gran sentido de unidad y armonía, entre todos los seres vivos. El surgimiento del hombre mono, sin embargo, marcó un punto de transformación en el desarrollo de la conciencia. Esencialmente, al caminar erguido, y mediante el desarrollo del cerebro, la conciencia que residía en el simio humano, consiguió un mejor control de su entorno. La conciencia encarnada en el antropoide, comenzó a experimentar, lo que era tener más control sobre su entorno directo. Comenzó a descubrir su propio poder, su propia capacidad para influir en su entorno. Comenzó a explorar el libre albedrío. Este desarrollo no fue una coincidencia. Fue una respuesta, a una necesidad interior, sentida por las almas terrestres. Una necesidad de explorar la individualidad, en niveles más profundos que antes. La creciente autoconciencia de las almas terrestres, preparó el escenario para la aparición, en términos biológicos, del ser humano que conocemos. Cuando las almas terrestres estaban listas, para entrar en la etapa del ego, la creación del humano les permitió experimentar, una forma de vida con libre albedrío. También dotó a la conciencia encarnada, de una mayor conciencia del yo, en oposición al otro. Con esto, se preparó el escenario para posibles conflictos, entre mi interés, y tu interés. Mi deseo, y tu deseo. El individuo estaba rompiendo con la unidad evidente por sí misma, el orden natural de dar y recibir, para descubrir que otros caminos estaban disponibles. Esto marcó el fin del paraíso en la tierra. Pero le pedimos que lo conciba, no como un evento trágico, sino como un proceso natural, como las estaciones de su año. Fue un giro natural de los acontecimientos, que finalmente les permitiría, en esta época, equilibrar la divinidad, y la individualidad, dentro de su ser. Cuando la conciencia del alma terrestre, entró en la etapa del ego, y comenzó a explorar el ser humano, las influencias débicas, y angelicales, lentamente se retiraron a un segundo plano. Está en la naturaleza misma de estas fuerzas, respetar el libre albedrío de todas las energías que encuentran. Nunca ejercerán su influencia, sin ser invitados. Así que la conciencia del ego, tomó rienda suelta, y las almas terrestres se familiarizaron, con todos los privilegios y desventajas del poder. Esto también afectó al reino vegetal y animal. Se podría decir, que la energía guerrera emergente, fue absorbida, en parte por estos reinos no humanos. Lo que creó una sensación de confusión, dentro de ellos. Esto todavía está presente hoy. Cuando las almas terrestres, anhelaban nuevos lugares de experiencia, esto también las hacía receptivas, a nuevas influencias externas. Aquí queremos llamar la atención, especialmente sobre los tipos de influencias galácticas extraterrestres, que afectaron en gran medida, a las almas terrestres maduras, pero aún jóvenes. Es en este punto de nuestra historia también, que las almas que hemos llamado almas trabajadoras de la luz, entraron en escena. Influencias galácticas sobre la humanidad y la Tierra. Por influencias galácticas, o extraterrestres, nos referimos, a influencias de energías colectivas, asociadas con ciertos sistemas estelares, estrellas, o planetas. En el universo, hay muchos niveles o dimensiones de existencia. Un planeta, o estrella, puede existir en varias dimensiones, que van desde el material, hasta las dimensiones más etéreas. En general, las comunidades galácticas, que influyeron en las almas terrestres, existían en una realidad menos densa, o material, de la que ustedes existen en la Tierra. Los reinos galácticos,
estaban habitados por almas maduras, que nacieron mucho antes que las almas terrestres, que estaban en la flor de la etapa del ego. Cuando la Tierra llegó a estar habitada por todo tipo de formas de vida, y en última instancia, por seres humanos, los reinos extraterrestres, observaron este desarrollo con gran interés. La diversidad y abundancia de formas de vida les llamó la atención. Sintieron que algo especial estaba sucediendo aquí. Entre las diferentes comunidades galácticas, se habían estado produciendo muchos combates y batallas durante mucho tiempo. Este fue un fenómeno natural, en cierto sentido, ya que la conciencia de las almas involucradas, necesitaba una batalla para descubrir todo, sobre el egocentrismo y el poder. Estaban explorando el funcionamiento del ego, y a medida que progresaban, se volvieron muy expertos en manipular la conciencia. Se convirtieron en expertos en subordinar otras almas, o comunidades de almas, a su gobierno, mediante herramientas psíquicas sutiles, y menos sutiles. El interés de las comunidades galácticas por la Tierra, fue principalmente egocéntrico. Allí sintieron una oportunidad, para ejercer su influencia de formas nuevas y poderosas. Se podría decir, que en ese momento, las batallas intergalácticas, habían llegado a un punto muerto. Cuando luchan entre sí, una y otra vez, alcanzan un tipo de equilibrio después de un tiempo, una división de zonas de poder, por así decirlo. Se conocen tan bien, que saben dónde hay espacio para actuar, y dónde no. La situación llegó a un punto muerto de esta manera, y los enemigos galácticos, esperaban nuevas oportunidades en la Tierra. Pensaron que la Tierra, podría proporcionar el escenario para renovar la batalla, y superar el estancamiento. La forma en que las comunidades galácticas, buscaron ejercer su influencia en la Tierra, fue manipulando la conciencia de las almas terrestres. Las almas terrestres, fueron particularmente receptivas a su influencia, cuando entraron en la etapa del ego. Antes de hacerlo, eran inmunes a cualquier poder motivado por la fuerza exterior, porque no tenían ninguna inclinación, a ejercer el poder por sí mismos. Eres inmune a la agresión, y al poder, cuando no hay nada dentro de ti, a lo que estas energías puedan adherirse. Entonces, las energías galácticas, no pudieron acceder a la conciencia del alma terrestre, antes de que estas almas, decidieran explorar la energía del poder por sí mismas. La transición a la etapa del ego, hizo vulnerables a las almas terrestres, porque aparte de su intención, de explorar la conciencia del ego, todavía eran en gran parte inocentes e ingenuas. Entonces, no fue difícil para los poderes galácticos, imponer sus energías sobre la conciencia de las almas terrestres. La forma en que operaron, es mediante la manipulación de la conciencia, o el control mental. Sus tecnologías eran muy sofisticadas. En su mayoría tenían herramientas psíquicas, no muy diferente al lavado de cerebro, a través de sugerencias hipnóticas subconscientes. Operaron en los niveles psíquico y astral, pero influyeron en los seres humanos, hasta el nivel material físico del cuerpo. Influyeron en el desarrollo del cerebro humano, reduciendo la gama de experiencias disponibles para los seres humanos. Básicamente, estimularon patrones, de pensamiento y emoción, relacionados con el miedo. El miedo ya estaba presente en la conciencia del alma terrestre, como resultado del dolor, y la nostalgia que cualquier alma joven lleva dentro. Los poderes galácticos tomaron este miedo existente, como su punto de partida, para aumentar enormemente, las energías del miedo, y la subordinación, en las mentes y emociones de las almas terrestres. Esto les permitió controlar la conciencia humana. Posteriormente, los guerreros galácticos, intentaron luchar contra sus enemigos galácticos anteriores, a través del ser humano. La lucha por el poder sobre la humanidad fue una lucha entre viejos enemigos galácticos que usaban a los seres humanos como hombres de paja. El tierno sentido de individualidad, y autonomía del alma terrestre, fue cortado en su mejor momento, por esta intervención violenta, esta guerra por el corazón de la humanidad. Sin embargo, los intervinientes galácticos no pudieron quitarles realmente su libertad. Por masiva que fuera la influencia extraterrestre, la esencia divina dentro de cada alma, conciencia individual, permaneció indestructible. El alma no puede ser destruida, aunque su naturaleza libre y divina, puede estar velada durante mucho tiempo.
Esto se relaciona con el hecho, de que el poder, no es real al final. El poder siempre logra sus fines, a través de las ilusiones del miedo, y la ignorancia. Solo puede ocultar y velar cosas. Realmente no puede crear ni destruir nada. Además, este mismo ataque a las almas terrestres, no solo trajo oscuridad a la Tierra. Sin querer iniciaría un cambio profundo, en la conciencia de los guerreros galácticos. Un giro hacia la siguiente etapa de conciencia. La iluminación, o segunda inocencia.